Don Abel Román, buenos días. Oh, muy buenos días y un saludo cordial a todos los vecinos de Canarias. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema peliagudo, que es el tratamiento de la Iglesia que está dando a la inmigración. Hemos notado mucha más sensatez con las declaraciones del Papa sobre este tema en comparación con las de cierto obispo. Por ejemplo, el obispo de Las Palmas, José Mazuelo. El obispo de la diócesis canariense, que es de la provincia de Las Palmas, que es Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y La Graciosa, que también ahora es isla también. Bueno, para tener ellos 4 islas y nosotros aquí en Tenerife 4 islas, para estar igualados, porque estábamos desigualados. Yo creo que ahora habría que poner aquí, poner gente a vivir ahí en el Peñón de Garachico. Yo pondría a vivir gente allí ya y montar ahí otra isla. yo pondría águilas allí. Águila. Bueno, cuéntame a ver que el obispo, porque a mí me da la impresión que es el obispo principal de toda Canarias, es el que manda. El que manda. Y manda encima sobre Don Eloy. Bueno, eso lo tengo claro que manda. Era su subalterno. Bueno, sí. Vamos a ver. Es que esta mañana, tenían de otros temas, pero esta mañana le mandaron un Facebook sobre las grabaciones de José Mazuelo, en el cual decía, y habían 300 comentarios a cada cual poniéndola a parir. Y yo lo había preparado para hoy, pero en vista de la indignación que hay con este señor, pues lo voy a tocar el primero. Dice este señor: habría que meter a mucha gente en un cayuco 5 días, mañana y tarde sin comer, para ver cómo reaccionaba. El obispo de Las Palmas nos trata como seres estúpidos. Claro que lo sabemos y lo lamentamos, pero ahora vamos a ver lo que dice el Papa sobre este asunto. Un Estado tiene derecho a poner reglas en sus fronteras. No dice que todos puedan entrar sin orden, creando situaciones muy injustas. ¿Qué hacemos en los países más ricos para cambiar la situación en los países más pobres? Vamos a ver, todos sabemos lo que pasa con el tema de la inmigración, de los cayucos. Pero hay que poner un orden, hay que poner, esto no puede ser un caos. Aquí vienen en cayuco y ¿a cuántos vamos a dejar entrar? Y venga, y venga, y venga, y venga, ¿hasta cuándo? Esto no puede ser. Entonces este señor dice que no, que tenemos que estar calladitos en la boca, acogerlos a todos, porque si no deberíamos estar en un cayuco 4 días sin comer para que vean lo que sufren. Claro que sabemos lo que sufren. Este señor obispo se cree que los tinerfeños y los canarios somos estúpidos. Los canarios estamos muy preocupados con el tema de la inmigración, porque si sigue esto así, esto no hay quien lo aguanta. ¿Cuántos miles de personas vamos a acoger? Y pagándoles todo por humanitarismo. Pero claro... Es que realmente los grandes protagonistas del tema de la inmigración en Canarias son los canarios, que somos los que estamos pagando, manteniendo, soportando, ampliando las listas de espera en los hospitales, por ejemplo, colapsando los colegios, colapsando los que estamos sufriendo esa historia somos los canarios, la que estamos pagando, porque el resto del país no es solidario, no quiere ni uno, no quieren negros en el resto de España. Bueno, ni en Europa tampoco, aquí nadie quiere ni un negro. Los negros los estamos chupando nosotros, digo negros porque son negros. Sí. Ya he contado la historia cuando estuve en Cuba con los negros, dice, pero ¿por qué coño me llamas de color si yo soy negro? Me decía un negro a mí. Dice, ¿tú eres bobo o qué? ¿Tú no me ves que yo soy negro o qué? Bueno, hay un dicho que dice que la caridad es jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que la caridad se ejerce primero con los de mi casa. Y aquí hay unos problemas mucho más importantes que la inmigración, entre comillas, como son las personas sin hogar, como es el tema de la vivienda, etcétera, etcétera, en la cual hay que coger y dedicar recursos para eso. Pero no, viene el Papa y empiezan a dar los organismos oficiales dinero, cuando había dicho la conferencia episcopal que no iban a pedir financiación a la subvención, a los organismos públicos, y de pronto un día dicen eso y cuando llegan aquí dicen lo contrario. Y después el obispo de aquí, don Eloy, dice que más le dan, que el Cabildo ha dado $500,000, pero que no protestemos porque el Cabildo ha dado 750.000 euros para la cadena hacer sus 40 principales. Sí, la cadena dial, los premios cadena dial que se llevan haciendo aquí 10 años. Sí, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver?
Aquí, a mí me importa un pito que la Iglesia haya pedido subvenciones al Cabildo, al gobierno y a los ayuntamientos. Pero oiga, no hagan ustedes un informe de la Conferencia Episcopal pidiendo dinero a las grandes empresas, donde se dice para justificar esta especie de mercanchifleo con las ayudas, y ya lo comentamos en un programa anterior, que a cambio de 1 millón de euros tienen asegurado una visita personal con el Papa, como si estuviesen en la Edad Media con el tema de las bulas, pagábamos una bula y nos liberábamos del purgatorio. Y para quitarle hierro a ese tema, dicen, no se preocupe, hacemos esto porque no vamos a pedir subvenciones ni públicas a ningún sitio. Y llegan aquí y hacen todo lo contrario. Eso es la cuestión. Que después ustedes que el Cabildo le dé 500.000 y el gobierno autónomo otro y los ayuntamientos, nos da igual. Pero oiga, sean ustedes coherentes con lo que dicen. Lo que no pueden ustedes hacer es coger una cosa por un lado y al día siguiente decir la contraria. Y sobre todo, a mí lo que más me ha fastidiado fue el obispo de La Laguna, que dice que si sobra dinero lo va a dedicar a una casa para acoger de día a las personas sin hogar. Mire, don Eloy, ¿tú sabes, Miguel Ángel, quién es el mayor propietario inmobiliario de Canarias? ¿Quién? ¿Quién es? La Iglesia Católica. ¿Tú sabes cuántas personas que no tienen herederos dejan sus propiedades inmobiliarias a la Iglesia? Ya podía la Iglesia, Ya podían dejarnos algo a nosotros aquí en la radio, alguien que quiera dejar una herencia. Acuérdense de la 10 Capital Radio, alguna herencia. Entonces, claro, con este tema nos tienen indignados, sobre todo por cómo nos tratan el obispo con el tema este de la inmigración, como si fuéramos estúpidos. Cállense la boca, que ya les gustaría a ustedes. El obispo de aquí, que es el subobispo. Sí, el subobispo del obispo de Canariense. Y que antes era un subalterno del obispo de La Palma. Sí. No lo olviden, no lo olviden. Sí. Entonces, claro, hay que coger y poner las cosas en su sitio y que no nos trate como imbéciles este señor Mazuelo, que que a mí me gustaría verlo a él durmiendo en la calle, teniendo tantas propiedades vacías y casonas que tiene la Iglesia. ¿Por qué no coge y colabora con eso? Debería de dar ejemplo a la Iglesia en vez de estar tratándonos como estúpidos. Bueno, más cosas. Vamos a ver. Hay una cosa que nos va a impactar. El Parlamento británico aprueba la ley que va a prohibir que se venda tabaco a los nacidos en el año 2009 al resto de su vida. O sea que esto posibilitará la primera generación sin tabaco. O sea, las personas que hayan nacido en el año 2009 no van a poder comprar tabaco nunca más en su vida. Bueno, nunca más mientras que sean menores, ¿no? No. Y ni mayores. Ni mayores. No lo entiendo yo eso muy bien. Pues sí, simplemente se está organizando lo que es la primera generación sin tabaco. Ya. Mire, no entiendo yo esa noticia, pero uno cuando es mayor de edad hará lo que le dé la gana, ¿no? Bueno, por eso se ha hecho una ley especialmente para esto, porque lo que se intenta es erradicar la lacra del tabaco. Ya. Y les voy a dar un ejemplo por aquí en Canarias. ¿Tú sabes cuánta gente muere por el tabaco aquí en Canarias? 2.000 personas. El doble que con el COVID. Tiene unos gastos sanitarios de más de 300 millones de euros. Y la industria tabaquera aporta 150 millones en impuestos. Nos queda un déficit de 150 millones. Es decir, para que una empresa tabaquera gane 150 millones al año, nosotros los canarios tenemos que aportar 150 millones en sanidad. A mí me gustaría que usted se pusiera en el ejemplo siguiente. Vamos a suponer que somos empresarios, Miguel Ángel, y vamos a ir a ver al presidente del gobierno. Le decimos, mire usted, quiero que usted dé permiso para montar una empresa. ¿Y de qué se trata? Mire, esta empresa va a tener unos beneficios de 150 millones en impuestos, pero tiene el inconveniente de que cada año van a morir 2.000 personas vendiendo el producto. Y le va a suponer unos gastos sanitarios de 300 millones de euros. ¿Tú crees que el presidente del gobierno no diría que sí, que adelante? No, diría que no. Pues, ¿qué está pasando aquí? Y después, lo peor de todo. La Organización Mundial de la Salud y España, hay una medida contra el tabaco que es el que las cajetillas no tengan publicidad, sean genéricas. Bueno, pues este Parlamento canario,
unánimemente aprobó una moción para pedirle al gobierno español que no permita la publicidad genérica en las cajas de cigarrillos. Publicidad genérica quiere decir que todas las cajas van a ser iguales, no hay diferencia de color ni de publicidad. Entonces, el gobierno de Canarias, en contra de la Organización Mundial de la Salud, aprobó una moción para pedir al gobierno que impida esa medida que va contra el consumo del tabaco. Yo no sé lo que está pensando el gobierno de Canarias. Dice, no, es que hay 5.000 personas que trabajan en el tema del tabaco y también hay 10.000 personas que trabajan en la mafia italiana. Digo, vamos a ver, la gente tiene que trabajar honradamente y decentemente en actividades donde no se produzcan sufrimientos a los demás. Porque tú piensas que cuando una persona enferma de cáncer, desde que se lo dice hasta que se muere, pueden pasar 5, 10, 15, 20 años sufriendo él y la familia. Y todo eso para que una industria gane 150 millones de euros al año y nos provoque 150 millones de euros en gastos sanitarios. Pero, ¿esto qué significa? Vamos a ver si el gobierno canario tiene un poco más de sensibilidad y de conciencia y deja de estar apoyando industrias que causan un enorme perjuicio sanitario y sufrimiento a la población canaria. Bueno, vamos con otro tema, venga. Vamos a ver. En el sur, ¿os acordáis del tema de que el Papa va a venir y la primera acción que va a tener al pisar tierra de Tenerife va a ser ir a ver a los inmigrantes en los rodeos, según tenemos entendido? Bueno, eso es lo que se dice. Según tenemos entendido. A los inmigrantes que son musulmanes. Pues da igual, claro. Son musulmanes en su gran mayoría. A ver cómo lo va a coger. Pero nosotros... Y lo que sí nos han dicho es que van a coger a la Virgen de Candelaria, al Cristo de la Laguna, y ahora supongo yo que querrán hacerlo también con el hermano Pedro, de ponerlos en la misa. En la misa. Sin embargo, el tema del hermano Pedro y del evangelizador del Brasil, ¿cómo se llamaba? El padre Ancheta. El padre Ancheta ni se acuerda. Nada en absoluto. Ni se acuerda. Tenemos con nosotros a don Nelson Díaz Fría, que es de la comisión organizadora del 400 aniversario del hermano Pedro, que es juez de Cano de Arona, historiador y cronista oficial de Vilaflor. Confiesa su tristeza. Don Nelson, buenos días. Nelson, buenos días. Buenos días. ¿Enfadado? No, enfadado no, un poco decepcionado, pero bueno, parece que con la iglesia hemos topado. Ya. ¿Han hablado con el obispo? No, yo personalmente no. Coincidí con él en la misa que se celebró el sábado pasado en Vilaflor con ocasión de la festividad litúrgica del Santo Hermano Pedro, pero no tuve ocasión de hablar con él. ¿Cuál es el no, enfado? Mi papel tampoco. ¿Cuál es el enfado que tienen ustedes con la manera en que están organizando el obispado este tipo de actos, despreciando o simplemente obviando al hermano Pedro, al padre Ancheta? Nosotros nos parece, como ya le dije yo a usted, que coger a la Virgen de Candelaria al Cristo y llevarlo como objeto decorativo a la misa me parece una falta de respeto y de reverencia. El Papa lo primero que tenía que haber hecho cuando pisase Tenerife era aplantar su respeto a la Virgen de Candelaria, antes que nada, no una misa porque no tienen tiempo, pero es lo mínimo, tanto en la Virgen del Pino como de Candelaria. Y al Cristo dejarlo tranquilo en su iglesia, porque vamos, parece que estos son imágenes decorativas, y ya no digamos que no se tienen en cuenta los principales próceres de la evangelización de América Latina, como son el hermano Pedro y el padre Ancheta. Sí, bueno, yo en primer lugar quisiera dejar constancia que yo hablo a título particular, a título personal, no hablo por el resto de los miembros de la comisión ni tampoco en nombre del ayuntamiento, lógicamente. Entonces, a título particular, como cronista oficial, yo personalmente el sentimiento que tengo es un poco el que me embarga, el que dice usted, de decepción, ¿no? Porque parece ser que se obvia la figura del primer santo canario, además es un misionero, que es considerado el evangelizador de Guatemala, y yo siempre recuerdo que gracias a las figuras como el hermano Pedro y miles de misioneros españoles, hoy la Iglesia Católica es la gran religión del mundo,
porque gracias a esa labor evangelizadora de los misioneros españoles en América, se ganaron millones y millones de nuevos fieles para la Iglesia Católica, que si no hubiera sido así, pues imaginamos, estaríamos hablando de un líder no universal como el Papa, sino de una iglesia, pues no sé, de cualquier rito del Europa Oriental. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Sí, por supuesto. Entonces se obvia, pues eso, que es el primer santo canario, se obvia que es el 4º centenario de su nacimiento, es el primer Papa de Centroamérica, continente en el que nació también el actual Santo Padre, y como dice usted, pues yo no entiendo de protocolo del Vaticano, tampoco no es mi función, pero hombre, cuando se llega a un sitio, se supone que el inferior es el que va a ver al superior. ¿Entiende? Entonces estamos hablando de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Candelaria, patrona general del Archipiélago Canario. Bueno, yo estas cuestiones de protocolo no lo entiendo, pero en el siglo XXI tiene que desplazarse por una isla tan pequeña, es relativamente sencillo. Pues sinceramente no lo entiendo, pero ya que se van a llevar algunas imágenes a esa gran misa en Santa Cruz, pues es incomprensible porque nos trae también la figura del Santo Hermano Pedro, que como yo digo, es una persona que fue elevada a los altares por el Papa Juan Pablo II en el año 2002, en un proceso de canonización, para servir como ejemplo al resto de católicos en cuanto a su obra. Y si, digamos, en el año en que se celebra el 4º centenario de su nacimiento, insisto, el primer santo canario evangelizador de un país centroamericano, es la primera vez que llega a Tenerife el líder espiritual de esa Iglesia Católica, que es la que nos enseña o nos propugna el modelo a seguir del hermano Pedro, para eso se le hizo santo, pues no entiendo la verdad que se obvie completamente pues esa figura. Sí, porque que venga el Papa solamente para hablar del tema de los inmigrantes, que es un problema que a los canarios nos afecta, solo no me parece bien. Yo creo que había que coger y ampliar la visita del Papa a Canarias y mostrar su respeto a los canarios en las cosas en las cuales... Pero, Abel, yo vuelvo a reiterar, los protagonistas de que la inmigración esté llegando a Canarias y que nosotros la estemos recibiendo somos los canarios. O sea, los protagonistas... A la fuerza. A la fuerza, pero somos los protagonistas, los canarios, los que abrimos las puertas, los que abrimos nuestras casas, los que decimos pasen y siéntense, que necesitan, que quieren comer. Son los canarios los protagonistas de este drama. Evidentemente ellos vienen, es un drama, pero después el drama es nuestro. Ya, por eso tenía que tener un poco de respeto, de tener en consideración los centros devocionales nuestros, como son la Virgen del Pino y la Virgen de Candelaria, venir a plantar su respeto a los lugares de culto, porque nos parece una falta de reverencia poner en una misa a la Virgen de Candelaria y al Cristo de la Laguna, y con el tema del hermano Pedro no va a ir a Vilaflor a ver al hermano Pedro, pero sí podríamos tener la imagen del hermano Pedro en la misa, ¿no le parece, don Nelson? Nelson, se le oye un ruido, yo creo que se cayó la llamada de Nelson. Volvemos a intentar otra vez la llamada. Estamos hablando con... don Nelson Díaz Fría, sí, que es juez decano de Arona y historiador y cronista oficial de Vilaflor, sí, que es la comisión organizadora del 400 aniversario del hermano Pedro. Ya. Y la gente de esa zona está muy enfadada porque, claro, dos personajes como es el hermano Pedro, Y el padre santo, Ancheta, que es un santo, es un santo. Y el padre Ancheta, que es otro santo, dos santos importantísimos, además lo ha dicho él, dice, gracias a estos dos santos, lo que es la religión católica, sobre todo en América, es lo que es hoy, ¿no? O claro. sea, Y como mínimo tenían que haber sido... ya lo tenemos, Nelson, se cortó la llamada, ¿no? Sí, se cortó. Sí. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. ¿Algo que decir sobre este tema para rematarlo? No, yo lo que he dicho ya es lo que he expresado, mi sentir personal, ¿no? Como además biógrafo del hermano Pedro, que soy autor de 2 biografías, que además aprovecho para invitar a las personas que nos escuchan a acudir este jueves al centro, a la Casa de la Juventud de Vilaflor de Chasna a las 7 de la tarde, que presentaremos la reedición de esa biografía del hermano Pedro, que lleva por título El Santo Hermano Pedro de Betancourt, Guanches, Canarios y Repobladores Hispanos en el Tenerife del siglo XVI, y que será presentado por la doctora en Historia Carmen Rosa Pérez Barrios. Pues ya saben ustedes, el jueves a las 7:30 en Vilaflor. A las 7 de la tarde en Vilaflor. Hombre, nos encantaría, Nelson, que vinieses un día por aquí a contarnos un poquito la historia del padre Ancheta, ¿no? Perdón, del padre Ancheta, del hermano Pedro, perdón. A ver si
sí puede ser, es cuestión de cuadrar las agendas. Sí. Y así podemos dar publicidad a su libro, que debe ser muy interesante. Yo tengo ganas de leerlo, y tengo ganas de leer el libro de Nelson. Nelson, ¿sabes si va a haber alguna reacción institucional por parte de las autoridades en el sur de la isla? Sí, por lo que tengo entendido, los 9 alcaldes del sur de Tenerife, recordemos que el hermano Pedro es alcalde honorario perpetuo de 9 municipios del sur de Tenerife, es decir, desde Santiago del Teide hasta Fasnia, ambos incluidos. Tengo entendido que los 9 alcaldes van a firmar o han firmado, están en proceso de firmar una carta dirigida a las autoridades eclesiásticas competentes pidiendo que la figura de la imagen del santo hermano Pedro de Betancur esté presente en esa misa que va a celebrar su santidad en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues no sé si el Cabildo también, porque hay que recordar que el hermano Pedro también es presidente honorífico del Cabildo de Tenerife por decisión de la Corporación Insular de Tenerife en su debido momento. De hecho, el sábado la máxima autoridad política que estuvo es la presidenta actual del Cabildo de Tenerife, representando a dicha institución, por ser, como digo, en su momento esa administración insular nombró al hermano Pedro presidente honorífico del Cabildo. Además, eso no lo sabíamos, eso es muy interesante, ¿eh? Bueno, sí, pues fue así. Bueno, pues estimado Nelson, gracias por atendernos. Sabemos que estabas hoy súper liado, pero bueno, gracias por atendernos un ratito y contarnos así la importancia que tiene este santo canario. Gracias a ustedes. Y a ver si podemos concretar una entrevista aquí en la radio. Y hablar solo del hermano Pedro. Y del libro que usted ha hecho. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues estaremos muy pendientes de las reacciones, Abel, de los alcaldes del sur de la isla de Tenerife. Sí, vamos a ver, y sobre todo, yo sé que es un follón enorme de protocolo y de organización para el obispado que vengan aquí al Papa, ¿no? Pero caramba, uno no es perfecto siempre cuando organizan las cosas, ¿no? Y creo que mucha gente está de acuerdo en que no se está teniendo consideración con los canarios y los tinerfeños y de la isla hermana, en los cuales tenía que primero visitar el centro devocional donde está la Virgen del Pino y aquí el centro devocional de la Virgen de Candelaria. Bueno. Eso tenía que haber sido lo primero. Dicho está. Abel Román, hasta la semana que viene. La semana que viene tenemos programa. Cuando no hay programas el lunes. Sí, el lunes, qué fiesta. Hay un puentazo ahora tremendo. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. El remate con Miguel Ángel González Suárez.